Bien, ya terminamos la sesión del día de hoy. Pensé que el precio iba a ser un retroceso un poquito más bajito hasta este Fair Value Gap para luego darnos este impulso. ¿Por qué no vendí en esta zona? Porque el movimiento que tuvimos en Londres fue alcista, por lo que en New York me interesaba buscar una continuación de esta tendencia. Bien, podría haber vendido en esta parte. De hecho, aquí se hizo un patrón muy bueno, llevándose el máximo de Londres y también el máximo del día jueves, que este es un Previous Weekly High que tenemos acá, ¿ok? Dejando mechas aquí y dejando mechas aquí, llevándose todos estos mínimos de acá, haciendo una ruptura de estructura, Fair Value Gap, y en este punto aquí se podría haber entrado aquí con un stop por encima de este máximo de acá y apuntando a un ratio 1:2. Bien, hasta la mitad, digamos, de este impulso y el precio de apertura del día domingo. Esa era una de las oportunidades, y la siguiente, que era la que yo estaba esperando, era la que pasó acá. No nos llegó a activar debido a que Dixie no hizo en esta vela que tenemos aquí en este punto. Ven, si lo ven aquí, esta vela que está acá tendría que haber llegado a llenar este Fair Value Gap de acá, y aquí el precio me hubiese activado la operación. Bien, en este Fair Value Gap de acá, que era el que me interesaba. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos el patrón de 3 velas, el típico, digamos, el de manual, el patrón de 3 velas en el que se forma el Fair Value Gap, donde también se puede entrar. Pero me parecía mejor entrar en esta zona para tener un ratio un poquito mejor hasta este máximo de acá. Bien, como en Londres tuvimos un movimiento alcista hasta cerca de las 8 de la mañana por acá, en este lado nos mantuvimos alcistas, incluso hasta las 8:30 estuvimos todo el rato alcista, entonces no tenía tanto sentido buscar ventas. Lo que me he dado cuenta durante todos estos meses que he estado operando entre la sesión de London y la sesión de New York es que el movimiento de London es el que va a mandar para el movimiento más grande que va a haber en New York. Y bueno, aquí pasó exactamente lo mismo. De hecho, me gustaría subir un video con backtesting de esto que estoy implementando. Bueno, si se dan cuenta, aquí los ratios son mucho más mayores cuando tú vas a favor de ese movimiento de London en New York. Es posible que esto siga y siga subiendo, porque, a ver si nos vamos por acá a una hora, estamos por esta parte porque aún tenemos esta liquidez acá arriba en forma de equal high. Entonces puede que vaya a buscar todos estos máximos que tenemos acá, donde probablemente haya muchos stop. Si se dan cuenta, lo vemos en una vela de una hora, estamos teniendo un movimiento muy alcista, ¿ok? Entonces no tenía tanto sentido vender, porque las probabilidades no iban a estar tan a nuestro favor. Entonces vamos a hacer una recapitulación de todo lo que pasó durante la sesión desde la apertura. Vamos a revisar qué es lo que escribí. Primero, quiero ver la direccionalidad del día de hoy según lo que haga London e inicios de la Killzone de New York, desde las 2 AM a las 8 AM. Según todo lo que he venido viendo durante estos meses, me he dado cuenta que durante la Killzone de London a las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, incluso a las 7 de la mañana, tenemos que fijarnos en esa tendencia, la tendencia que se genera durante ese lapsus de las
2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Puede ser incluso hasta las 7 de la mañana, pero prefiero hasta las 8 de la mañana para estar más seguro de cuál es la tendencia que vamos a tener durante la sesión de New York. Ahí, como ven, ahí se está yendo hacia arriba y se dan cuenta, da ratios mucho más grandes. Sí, esto puede seguir subiendo y dar ratios mucho más grandes, y creo que esa es una de las cosas que no me ha venido funcionando durante estos últimos meses, porque uno cuando ve todo como muy de forma lógica, tal como pasó acá, se lleva los máximos, nos fair value gap, ventas, está bien, eso es una buena operación. Pero si nosotros pensamos siempre muy de forma lógica y no pensamos realmente qué es lo que está pasando, nos podemos perder movimientos de este tipo. Bien, si se dan cuenta, está dando casi un 1-4. Se me hace muy difícil pensar en comprar en Equilibrium o en esta zona de aquí, siendo que el precio aún tiene rango para seguir cayendo. Y eso es la limitante que uno tiene que quitarse de la cabeza, en la que muchas veces podemos ver cosas que quizás no tengan sentido, pero si lo vemos desde un macro, desde un contexto, tal como lo hace, nos da London, quizás sí tenga bastante sentido hacerlo, ¿bien? Y eso es algo que me he estado dando cuenta y quiero empezar a implementar. No soy experto todavía haciendo esto, pero lo quiero empezar a implementar durante todas mis operaciones. Aunque me den operaciones de este tipo, no las voy a tomar, voy a hacer un esfuerzo por no tomarlas y hacer este tipo de operaciones en las que quizás no te da tanto sentido entrar ahí, pero si te das cuenta, sí lo tiene. Y eso es solamente en base a mirar muchos gráficos, porque yo llevo 5 años mirando gráficos, pero fijándome muy bien en las Killzone tanto de London y New York, llevo un par de meses solamente, pero toda la retrospectiva que yo ya tengo igual me hace mucho más fácil hacer una lectura un poco más rápida del precio. Este último tiempo no he pasado la cuenta solamente porque he tomado malas decisiones, porque no he mantenido operaciones lo que tengo que mantenerlas, porque no he respetado el stop loss, y son cosas que son bastante básicas que quizás uno cuando lleva mucho tiempo piensa que ya las tiene resueltas, pero en realidad no están resueltas, y eso habla de que todavía me falta mucha madurez como trader. A pesar de tener 5 años mirando gráficos, todavía me falta ese punto en el que no me cueste tomar decisiones o mantener una operación, respetar el stop loss. Y también es súper importante que sepamos bien cómo estamos en el día de que vamos a operar. Al menos hoy es un día en donde anímicamente, en donde mentalmente me encuentro súper bien, o sea, me encuentro centrado, enfocado, entonces no hay nada que me distraiga, no tengo preocupaciones apartes en la que yo pueda estar pensando y pueda afectar a mi trading. Hay muchas personas que pueden pensar que este tipo de cosas no importan, y lo que realmente importa es solamente la operación en sí o la estrategia que vas a utilizar. La estrategia es importante, lo más importante en realidad es cómo tú te sientes, cómo tú piensas y cómo tú ves las cosas. Somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de comprar o vender, y también somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de mantener una operación o de cerrarla. Ese tipo de cosas me han estado retrasando solamente porque, como llevo muy poco tiempo aprendiendo las terminologías de ICT, implementando este tipo de cosas que para mí eran un giro totalmente, porque yo era muy de trading tradicional, típico de soporte, resistencia, oferta-demanda. Entonces todo lo que muestra ICT va en contra de todas esas enseñanzas que nosotros traemos desde hace años, entonces es muy difícil quitártelo de la mente, pero no es imposible. Gracias a eso me permite darme cuenta de este tipo de cosas, y que debemos pensar al reverso de lo que normalmente todos pensarían, y cuando pensemos que esto no es posible, tenemos que evaluar las posibilidades de que a lo mejor sí sea posible, ¿bien? Y eso es lo que me he dado cuenta durante todos estos meses que he estado haciendo backtesting, que ya van un total de 3 meses. También he hecho retrospectiva fuera de la operativa. Todo esto lo hago en vivo porque siento que mi aprendizaje va a ser mucho más fuerte, mucho más certero a la hora de tomar decisiones, porque estoy viendo todo lo que está pasando en tiempo real y no tengo forma de ver lo que va a pasar en el futuro, ¿bien? El backtesting es súper útil, pero yo lo hago ya una vez de que viví esa experiencia en tiempo real. ¿Para qué? Para que después yo sepa qué emociones tenía en ciertos momentos cuando esté haciendo el backtesting y esté revisando qué es lo que va a pasar. Y si te das cuenta, aquí podría haber tenido mucho sentido empezar a vender, ¿cierto? Y apuntar hasta estos máximos de acá abajo. Pero London no nos estaba diciendo eso. El macro, digamos, la tendencia de London nos está diciendo que queremos ir hacia arriba. Entonces, ¿por qué buscaríamos
vender hasta puntos tan bajos si London nos está mostrando que quiere subir? Eso es algo que a mí me ha costado interiorizar y que mi mente no lo podía procesar porque no me hace sentido comprar aquí. Pero quizás más abajo, me hubiese encantado, quizás más abajo me da más tranquilidad y también lo puedes esperar. Pero cuando tienes este tipo de cosas en cuenta de qué es lo que está pasando en las sesiones anteriores y divides bien los tiempos de las sesiones, empiezas a comprender el funcionamiento del algoritmo, como lo dice ICT, que esto funciona en base a un algoritmo, lo empiezas a entender de otra forma y tu mente como que se abre a la posibilidad de ver las cosas de una forma totalmente diferente a la que todo el mundo lo ve. Y eso es algo que me está dando ICT, por eso me he dado el tiempo de estudiar tanto esto y hacerlo todos los días, a pesar de que fallo y de que muchas veces me equivoco. Agradezco incluso esos momentos en los que me equivoco porque sé que esos momentos son los que me están dando el aprendizaje para después llegar a ser, digamos, mi mejor versión en el trading. Y yo sé que ese momento va a llegar porque estoy pasando todas las etapas que tenemos que pasar, que es las etapas de frustración, las etapas de equivocarte, las etapas de cometer errores, la etapa de aprendizaje, de mejora. Ese tipo de cosas a la larga van a traer beneficios y uno tiene que tenerlo en cuenta. Bien, los resultados en el trading y en nada que realmente valga la pena no llegan rápido. Va a tomar su tiempo. Por eso yo me he hecho un plan de aquí a 3 años hasta llegar a esos $100,000 en fondeo, y es un plan a largo plazo, no es, bueno, digamos prácticamente a mediano plazo, porque tampoco es tan largo plazo. Cuando tú vas trabajando esto todos los días te das cuenta que el tiempo pasa. El tiempo va a pasar sin importar lo que tú hagas hoy o lo que vayas a hacer mañana o lo que hayas hecho ayer, el tiempo va a pasar siempre. Entonces, teniendo eso en cuenta, vale la pena ponerte objetivos quizás un poco más largos porque el tiempo va a pasar igual, y entre más aproveches ese tiempo, más rápido, entre comillas, van a llegar esos resultados que tú esperas, pero siempre poniéndole el trabajo y la dedicación que esto se merece. Bueno, vamos a ver entonces ya temas técnicos de trading. Vamos a ver el día lunes, comenzamos la semana, tenemos acá nuestro precio de apertura. Esta línea azulita que le tengo yo acá es el precio de apertura de medianoche. ¿Ok? Este es nuestro precio de apertura del día lunes. ¿Qué pasó? Que el precio consolida en la sesión de asiática, ¿cierto? Se va por debajo y luego empezamos a tener el primer impulso dentro de la Killzone a las 2 de la mañana, ¿cierto? Acá tenemos las 2 de la mañana, impulsa el precio hasta las 5 de la mañana, que esto es Killzone de London. ¿Qué pasa? Que después de las 5 de la mañana, que tenemos una reversión, ¿cierto? Tenemos un retroceso, no una reversión, un retroceso hasta, podríamos decir que un 50%, que generalmente los retrocesos los hace al 50% de los impulsos. Y si se dan cuenta va al milímetro, 50%, luego rebota, nos hace una ruptura de estructura en esta zona. Entramos a las 7 de la mañana. Algo importante que yo estoy implementando, que me he dado cuenta a través de lo que he visto durante estos meses, es que durante 5 de la mañana y las 7 de la mañana no hay que entrar en ninguna operación, a pesar de que tú veas una operación muy clara ni nada. No, este momento no es un momento clave para entrar. Aquí es donde vas a tener retrocesos, en donde vas a tener acumulaciones. En este sector nunca hay que meterse entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Lo que hay que tomar atención es a partir de las 7 de la mañana en adelante. Por eso las 7 de la mañana yo la marco con una línea amarilla. ¿Qué pasa entonces? Que yo me fijo hasta las 8, acá, hasta las 8 de la mañana, hora de New York. ¿Qué es lo que hizo el precio desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana? Y si se dan cuenta, hemos estado teniendo una estructura alcista, ¿cierto? Aquí tuvimos un pequeño retroceso, por lo que todo esto es nuestro impulso. Retroceso, nuevamente un impulso hasta las 8:30 incluso. Entonces, esto nos indica que el precio está en una tendencia alcista, ¿ok? Al menos el inicio del día lunes está en una tendencia alcista. Además, estamos por encima del precio de apertura del día domingo. Entonces no tiene sentido que nosotros queramos vender buscando ratios muy grandes, teniendo, digamos, todos estos antecedentes. A las 5 de la mañana, acá en esta zona, nos crea el máximo de London y a las 2 de la mañana nos crea el mínimo de London. Ahí tenemos nuestro rango para ver cómo reacciona el precio y para operar. Aquí tenemos
el precio de apertura de las 8.30 aquí. El precio se lleva el máximo de London, que es la línea verde, se lleva el Previous Weekly High, que este es un alto del día jueves de la semana anterior, lo rechaza y nos hace una ruptura de estructura en esta zona, Fair Value Gap, y aquí se podría haber vendido con, digamos, el objetivo hasta el 50% de todo este impulso. Bien, otra cosa importante es que nosotros cuando midamos el impulso lo vayamos actualizando a medida que se vaya generando un máximo más alto hasta las 8.30. Esto es importante. Por ejemplo, acá yo con este FIBO mido en donde el precio tiene su 50%, su zona de equilibrium para rebotar. Bien, una vez que el precio se lleva a este máximo y lo hace antes de las 8.30, nosotros seguimos actualizando el FIBO hasta que el precio haga la caída profunda en este caso. Bien, de esta forma vamos a tener siempre actualizado nuestro equilibrium. Bien, y si se dan cuenta tiene confluencia con el morado que está aquí, que es el precio de apertura del día domingo. Bien, así vamos actualizando el rango y vamos teniendo un poquito más, digamos, a tiempo real dónde está realmente nuestro 50% de el impulso, que esa es la zona en donde el precio puede rebotar. Y también dividimos el impulso, en este caso alcista, en premium y discount, y tenemos nuestro equilibrio. En este caso, nuestra tendencia es alcista. De 2 de la mañana a 8.30 de la mañana buscamos continuación en London. ¿Qué es lo que sucede aquí? Podemos tener dos situaciones: que el precio de aquí se vaya directamente hacia arriba o que haga el retroceso a las 8.30. Si a las 8.30 hubiésemos tenido noticias, es muy probable que hubiese caído a las 8.30 justas y no hubiese hecho el retroceso acá. ¿Qué hubiese pasado? Que el retroceso hubiese sido más profundo hasta esta zona y aquí hubiésemos buscado esto mismo, alcanzando los máximos anteriores. ¿Qué es lo que pasó aquí? Precio de la apertura 8.30, cayó, fue a buscar el equilibrium, ¿cierto? El 50%, y aquí nos llegó a meterse en discount. Esto es lo que me interesaba. Aquí lo puse. Me gustaría ver que el precio caiga hasta zonas de descuento para buscar compras y continuar con la subida de London. Aquí nosotros nos pusimos en equilibrium. No es el escenario ideal meterse en equilibrium. Tal vez un poquito más abajo siempre es lo preferible para tener, digamos, un poco más de certeza de que estamos entrando en una buena zona, pero el precio igualmente llegó a equilibrium y tenemos el precio de apertura del día domingo. Estamos rebotando ahí, entonces hay bastantes probabilidades de que esto suba y aquí sea el punto de continuación. Otra cosa importante, el horario. ¿Qué pasa aquí? El precio sube justo cuando entramos a las 10 de la mañana. Otra vez el horario, muy importante. Esto es algo que Michael le da mucho énfasis, que el horario es muy importante. ¿Qué pasa? Que después de las 10 de la mañana ya tenemos nuestro impulso alcista llevándose los máximos anteriores. ¿Y qué es lo que puede pasar ahora? Exactamente lo mismo. Vamos leyendo de igual forma el precio. Si nosotros nos vamos a una hora, aquí vemos el impulso, seguimos actualizando este máximo, lo seguimos actualizando. Bien, y seguimos teniendo nuestro 50%. Y eso nos va dando el rango en donde el precio puede ir rebotando para ir a buscar quizás este máximo de acá de arriba. Y así nosotros tenemos que ir acompañando el precio y leyendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Bueno, aquí tuvimos entonces el patrón. Tuvimos impulso, swing low, nuevo swing high, nuevo swing low que se hace un sweep, se lleva a esta zona. Luego un nuevo swing high que hace una ruptura de estructura en este punto. Si se dan cuenta es una W muy bonita. Tenemos el contexto de que el precio tiene probabilidades de subir por lo que hizo London. Buscamos Fair Value Gap. Aquí tenemos nuestro Fair Value Gap. Entonces aquí es donde nosotros buscamos un retroceso e impulso hasta el máximo. Y si se dan cuenta, los ratios son más grandes. Y esto se da solamente cuando estamos alineados con el order flow. Y eso es algo que también he visto en unas clases que he estado viendo de ICT, que lo más importante no es ni el punto de entrada ni ninguna otra cosa más que estar alineados con el order flow. Porque eso nos va a hacer que, por más que quizás no tomemos una muy buena operación o un muy buen punto de entrada, el order flow nos va a acompañar. Y en este caso, si yo hubiese entrado, por ejemplo, más arriba, mi stop loss habría quedado más alto, por ejemplo, por aquí, y el ratio hubiese sido más bajo hasta esta zona. Bien, me hubiese dado un 1,5. Pero ¿qué pasa? Que si estamos alineados con el order flow, tenemos esto.
podemos apuntar a un 1 a 2, aunque tengamos una mala entrada. Eso fue lo que estuve viendo. Les puse aquí que si para las 10:30 no me da entrada, no operaré hoy. Aquí teníamos las 10:30, no me dio entrada, entonces no me interesa para nada. Es posible que este tipo de cosas también puedan fallar. Tenemos que tener en cuenta que no existe 100% de aciertos en trading. Aquí perfectamente esto me podría haber hecho el patrón, yo haber entrado aquí, va, me saca y después te hace el patrón aquí y aquí recién se va para arriba. Y eso es totalmente factible porque tenemos más liquidez por acá por debajo y tenemos zonas ineficientes por acá. O sea, el precio podría haber caído más abajo, me hubiese sacado. Pero tenemos que siempre jugar con las probabilidades a nuestro favor. Bien, nos vemos mañana entonces, día martes. Hoy no operamos. El jueves no me gustaría operar porque según mi estadística el jueves siempre pierdo. Las pérdidas vienen del día jueves y los profits los hago el lunes, martes o miércoles. Entonces voy a operar hasta el miércoles, jueves no voy a hacer nada y viernes voy a ver el cierre de la semana. Bien, y voy a empezar a operar de esta forma para hacer caso, digamos, a las estadísticas y cómo funciono yo.